¿Ya es visible? Sí. Sí. Ok. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Algo rapidísimo antes de comenzar. Déjame ver rapidísimo. Hay dos personas que no me aparecen, perdón, creo que es una persona que no me aparece en lista. Hola maestra, yo apenas me estoy incorporando. Igual, no sé si al final de la clase pueda platicar tantito con usted. Ah, claro, sí, por supuesto. Gracias. Gracias, Rodrigo. Y también creo que no me aparece Beatriz Martínez. Yo sí la di de alta. Normal. Ah, ok. Bueno, sí, pues hay que ver qué está pasando por acá. Bueno, yo más que nada lo comento porque este asunto del aforo, ya ven que ahora están muy estrictos con eso también. Se supone que solo, bueno, que iban a procurar que los grupos sean de cierta cantidad de alumnos, pero más que nada por eso lo pregunto, como para que podamos organizarnos bien y pues no haya ningún inconveniente. Bueno, a la compañera Beatriz y ya hizo su inscripción, pues vamos a esperar, a lo mejor falta por actualizar el portal y ya después aparecerás por acá. Bien, gracias. Ahora sí vamos ya a comenzar. Listo. Bueno, otra cosa, por ahí tenemos pendiente lo de armar el grupo de WhatsApp. No he tenido nada de tiempo. Apenas estuve guardando sus contactos, pero me faltó armar el grupo. Entonces, ¿qué les parece si mejor hacemos ahorita de una vez el grupo? Alguien que me pueda apoyar. Les paso mi teléfono aquí en el chat y ya lo van armando y se agregan, por favor. ¿Quién me pudiera apoyar ahorita con eso? Ok, muy bien, Iris, gracias. Ya tienes mi teléfono, ¿verdad? Sí. Si no, te lo vuelvo a pasar, como tú me indiques. Ok, bueno, mientras la compañera va armando el grupo, también les comento, ahorita que lo armemos, pues ya les paso por ahí la clave de matriculación para el campus virtual para que ya aparezcan. Y las actividades que tienen que atender ahorita por ahí, en primera es la firma del programa que quedó pendiente y vamos a dejar una tarea, pero esa tarea se habilita hasta mañana. Entonces ahorita no les va a aparecer visible si se matriculan. Pero bueno, les comento rapidísimo. Básicamente la tarea va a ser ver una película y hacer un pequeño análisis con unos puntos que por acá les voy a señalar. Bien. Mientras tanto, mientras se está armando el grupo, ¿alguien tiene comentarios adicionales, cosas pendientes que tengamos que revisar antes de comenzar? No, creo que no, maestra. Creo que eso era todo lo que nos había mencionado. Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces, la tarea que bueno, ya está ahí, pero es para atender a partir de mañana. La fecha límite de entrega va a quedar para el próximo miércoles a las 3 de la tarde, para quien quiera utilizar esa hora de las 2 a las 3 para terminar de afinar detalles. Básicamente va a ser ver alguna de las películas que, bueno, en el virtual les voy a poner ahí las opciones. Pueden elegir una. La intención es que la vean y analicen el caso de la película
desde el enfoque de estas teorías del desarrollo, bueno, al menos de la definición de lo que es el desarrollo, del enfoque biopsicosocial y un poquito sobre estos temas del ciclo vital, las etapas del desarrollo. Una de las películas se encuentra en Netflix, la otra sí es un poquito difícil de encontrar, pero bueno, vamos viendo cómo nos organizamos. Y hay dos casos que, bueno, uno sucedió en Estados Unidos, otro es un caso muy antiguo. De uno de los casos les estaría proporcionando material bibliográfico para que lo revisen y del otro caso tendrán que investigarlo en internet. Entonces, bueno, la idea es que vayamos ejercitando un poquito como esta parte de analizar desde ya este enfoque del desarrollo humano, ir ubicando algunos conceptos que revisaremos hoy y para que compaginemos. Muy bien, creo que ya está el grupo por acá. Muy bien, muchas gracias. Creo que hay a ver, un total de 20, ¿verdad? Creo que falta una persona. Falta Betty. Sí, falto yo. ¿Qué pasó ahí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces déjenles paso de una vez la clave de matriculación para que ya en un ratito hagan ese pendiente. Listo. Bien, ya les mandé la clave de matriculación. Ahí en el campus virtual, bueno, la primera actividad a atender pues es la firma del programa, les va a aparecer ahí en la introducción de la materia. Y van a encontrar lo que quedamos, que era bueno, el programa para que lo vayan revisando, pautas para elaborar trabajos, que es un documento. Bueno, está dentro de una carpeta que se llama archivos, documentos para la materia. Ahí van a encontrar pautas para elaborar trabajos, el libro de Juan del Val, que es un libro bastante extenso en donde vamos a ocupar la revisión de algunos capítulos en el trayecto del semestre. Y viene por ahí otro archivo, me parece. Bueno, creo que ahí viene justo el programa. Entonces, bueno, ahí está ese material, les va a aparecer eso. Y hay una sección de avisos, estén atentos ante avisos que podemos dar ahí. Hay que tratar, bueno, también de comunicarnos por el WhatsApp, que es como más rápido, eficiente. Y para cualquier cosa, pues por ahí nos comunicamos, algo que yo les pueda avisar, alguna eventualidad, pues ya por ahí les diré también. Muy bien, pues vamos a iniciar. Maestra, disculpe Sí. una pregunta. Bueno, ahorita lo traté de matricular y dicen, ya no puede matricularse ya que el periodo finalizó el martes 2 de febrero del año pasado. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer la modificación, a ver. Sí, qué distraída soy, ¿cómo no le cambié el año? Me quedé en el año de pandemia. Creo que nos traumatizó. Bueno, a ver, creo que ya. Listo. Si quieren intentarlo nuevamente. Ya deja. Ok.
Perfecto. Ujú. Muy bien, bueno, listo entonces. Ahora sí. Bueno, vamos a revisar algunos conceptos sobre propuestas de concepto, ¿no? El concepto de desarrollo humano, de las propuestas de algunos autores. Papalia, por ejemplo, define el desarrollo humano como el estudio científico de los procesos de cambio y estabilidad desde el nacer hasta el morir. Entonces, como comentábamos, el desarrollo implica pues todo este proceso de cambio en donde están implícitas diferentes áreas del desarrollo, diferentes etapas, y es un proceso de cambio constante. Cada individuo lo vive, digamos, hay unos elementos que lo compartimos de manera general como colectivo, como especie, pero también cada individuo tiene algunos aspectos particulares que va a ir desarrollando. Si quieren, también después les paso la presentación, la puedo subir al campus virtual para que no se apresuren mucho a tomar nota. De acuerdo, maestra. Muy bien. El autor Roldán, él dice, el desarrollo humano es un proceso activo de constitución del sujeto en su dimensión individual y social, el cual se realiza en contextos y en situaciones de interacción. Este autor también introduce unos puntos muy, muy importantes que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al desarrollo. Que el desarrollo implica actividad. Para que un individuo se desarrolle, tiene que ser activo, tiene que tomar una posición activa en su vida. Tiene que interactuar con el entorno social, es decir, con otras personas, con otros sujetos, interactuar con el mundo en sí mismo. Pensemos en un bebé recién nacido, realmente no tiene mayores elementos, tiene muy poquitos recursos y tiene que conocer, tiene que construir un conocimiento sobre el entorno. Entonces necesita interactuar así, digamos, conocer las propiedades de los objetos, las reglas básicas de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, para poder hablar de desarrollo tenemos que reconocer que es bien importante que el individuo sea activo, ¿sí? Que siempre está en interacción, en constante interacción, todo el tiempo. De lo contrario, no podemos estimular nuestro desarrollo. Un sujeto que no tiene esa posibilidad va a tener complicaciones y alguna falta de desarrollo en algunas áreas. Justamente los casos que les comento, que vamos a dejar de tarea para su revisión, uno de ellos se llama, por ejemplo, bueno, la película se llama La Habitación. Esta se encuentra en Netflix. Si ya la vieron, bueno, se les va a facilitar más ubicar algunos puntos. En esta película, los protagonistas son una mujer y más o menos de unos, creo que tiene como 19, 20 años, y su hijo de 4 o 5 años. Ellos se desarrollan, al menos ella su adolescencia y él su infancia, en condiciones bien particulares, que bueno, no les voy a contar más para no spoilearles a quienes no la han visto, pero justamente son dos individuos que no tienen la posibilidad de interactuar con el entorno social ni con casi nada por la condición en la que se encuentran. Entonces, me interesa mucho que analicen toda esta parte. Es bien importante que los sujetos interactúen, eso es lo saludable, eso es lo adecuado. Otros casos que vamos a revisar también, hay una película que se llama Cafarnaúm. Cafarnaúm cuenta la historia de un niño sirio que se llama Zain. Él sí interactúa, pero en condiciones bien precarias, en condiciones bien complicadas. Ahí es otro panorama también. Y bueno, otro caso por ahí es el caso de la familia Turpin. No sé si han escuchado hablar de ellos, que es una familia de Estados Unidos que tenía en aislamiento a sus, creo que son 12 hijos, y estos chiquillos se desarrollaron así hasta, algunos de ellos hasta la adultez,
otros hasta la adolescencia. Pero bueno, esta familia, por las condiciones que tenían, obviamente hablamos también de que los padres ya tenían una situación mental particular, pues limitaron a sus hijos para que no interactuaran con absolutamente nadie. Entonces, eso tuvo repercusiones en su desarrollo biológico, psicológico y social. Ok, el castillo de la pureza, nos dice Rodrigo. Eso creo que sería una propuesta bien interesante también para revisar. Voy a meditar si ponemos también esta opción para la tarea. Fíjense que yo no la terminé de ver porque creo que la vi en casa de un familiar y ya de ahí me costó mucho conseguirla, pero es una muy buena película. Entonces, igual si alguien de por aquí la tiene o nos puede compartir dónde la podemos ver, pues se agradecería mucho también. Creo que ya esta está considerada como película de culto, ¿no? ¿El castillo de la pureza? No, nunca la he visto. Ok. Pero de lo que menciona, maestra, es algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, con personas que a lo mejor se aíslan y se crían con otro tipo de especies. También es algo parecido. Así es. Sí. Porque, por ejemplo, estaba viendo el estudio que le hicieron a un bebecito y que lo pusieron con un chimpancé de aproximadamente su misma edad. Y pues todos esperaban que el chimpancé empezara a actuar un poquito como el bebé. Y lo curioso fue que el bebé se empezó a comportar como el chimpancé. Yo he visto ese estudio también, pero lo que compartían es que, por ejemplo, el bebé se desarrolla más allá y el chimpancé tenía un límite y llegaba hasta cierto punto donde el chimpancé se sentía frustrado porque no podía avanzar más allá de que igual, o sea, se llevaba el mismo ritmo que el bebé. Ok, claro. Sí, porque, bueno, nuestras condiciones fisiológicas por esta naturaleza que se le llama filogenia, o sea, nuestras características filogenéticas que hacen alusión, pues, a estos logros como especie en un sentido evolutivo, tenemos la posibilidad de desarrollarnos mucho más allá. Justamente Darwin señalaba que, bueno, el ser humano es él le llamaba neoteno, es un neoteno, que significa que es un ser sumamente dependiente de otros, que si no tiene interacción ni tampoco acompañamiento o cuidado de otros, es muy difícil que pueda sobrevivir. Y él se preguntaba, ¿cómo es posible que en este planeta un ser tan desvalido como lo es el ser humano, un ser tan dependiente de otros, termina siendo un individuo sumamente desarrollado y más que otras especies, ¿no? Entonces, eso es lo curioso. Aquello que pareciera una desventaja para nosotros, que es este tema de la dependencia, que lo vemos mucho justo en la etapa de la primera infancia. Los niños necesitan forzosamente del cuidado de otros, de la interacción con otros seres humanos, dependemos totalmente. Gracias a esa dependencia podemos desarrollarnos más allá que otras especies animales. Muy bien. Bueno, entonces, en esto del desarrollo es importante que pensemos el desarrollo humano desde un enfoque biopsicosocial. Como ya lo comentábamos la clase pasada, el ser humano es una complejidad. Estamos también en constante cambio. Las diversas disciplinas necesitan enfocarse en un solo punto porque el ser humano es sumamente complejo, ¿no? Pensar que el ser humano solo es biológico o solo es social o solamente psicológico sería una visión muy reduccionista de nuestra parte. El ser humano es una complejidad en donde al menos estas tres esferas están siempre articuladas. No podemos pensar al ser humano sin una de estas esferas. Están vinculadas, están articuladas. Lo biológico se relaciona con lo psicológico y esto en consecuencia con lo social. Por ejemplo, el desarrollo cognitivo.
que es una área del desarrollo que estudia mucho la psicología evolutiva. Por ejemplo, la propuesta de Jean Piaget, que él propone su teoría cognoscitivista. Piaget identifica que el desarrollo biológico neurológico permite que el individuo pueda tener aprendizaje, pueda tener, por ejemplo, el desarrollo de un lenguaje. El lenguaje es algo pues propiamente de los seres humanos. Sabemos que otras especies manejan un tipo de lenguaje, de alguna forma se comunican, pero no a la magnitud que nosotros. Nosotros tenemos todo un sistema simbólico y es complejo, ¿no? Entonces, esto es un logro biológico y psicológico. Forzosamente están articuladas estas dos cuestiones. Bueno, aparte de todo, el lenguaje se adquiere gracias a la interacción con otros seres humanos. Hace ratito que hablaban del caso de este bebé que crece junto con una cría de chimpancé, pues justo lo que le faltaría en su desarrollo es el lenguaje, porque necesitamos de otros seres humanos para poder aprender del lenguaje, para poder tener esa estimulación. Carlo, adelante. El lenguaje, bueno, ¿qué se refiere con lenguaje? Porque, por ejemplo, los chimpancés o los orangutanes pueden hacer, no sé si es lenguaje de señas o qué vendría siendo eso. Ok, bueno, el lenguaje de los seres humanos le podemos llamar lenguaje articulado, que implica pues el uso de símbolos y signos para comunicarnos. Específicamente, por ejemplo, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, es un sistema simbólico. Utilizamos fonemas, utilizamos sonidos para referirnos para referirnos a las letras de nuestro alfabeto, que en conjunto nos permiten utilizar palabras para referirnos a objetos. Y en la medida en que nosotros nombramos los objetos de la realidad tangible, nos apropiamos de un conocimiento sobre ellos y empezamos a construir a un nivel interno toda esa información. Entonces, el lenguaje humano es lenguaje articulado que nos permite utilizar significantes y significados para referirnos a los objetos de la realidad. Es un sistema simbólico. No sé si más o menos. Sí, gracias. Sí. Gracias. Bueno, entonces ya iremos viendo. De hecho, uno de los grandes logros del primer periodo del desarrollo cognitivo, según Piaget, es el surgimiento del lenguaje. Piaget dice, un niño de entre 1.5 años, 2 años, ya tiene esta capacidad simbólica para poder hablar y poder referirse a los objetos. Ya en su momento profundizamos un poquito más sobre ese tema. Bueno, entonces, este enfoque biopsicosocial es bien importante. Pensemos al ser humano en este conjunto de perspectivas. Y aparte, tenemos que añadir también la importancia del contexto histórico. No es lo mismo el desarrollo de los seres humanos en esta década, ¿sí?, que hace 20, 30 años. Las condiciones sociales, ecológicas, ambientales, económicas van cambiando y todo eso en el ínter afecta en el desarrollo de las personas. Un ejemplo así como a lo mejor muy superficial, pero nos permite ver. ¿Qué pasa cuando hablamos de las diferencias generacionales, ¿no? Y hablamos que los baby boomers, la generación Z, estas generaciones del 2000 para acá, que también a veces se les cataloga como generaciones de cristal, ya ven que cómo hay personas que dicen esto tan incorrecto, ¿no? Justamente, las generaciones de antes, pues bueno, a lo mejor eran personas que se callaban, que no denunciaban la violencia, que tenían como muchos errores, ¿no? Las generaciones de ahora son generaciones que se expresan, que hablan, que denuncian, eso es muy bueno.
Ujú. Y entonces otros los juzgan como frágiles. No es fragilidad, más bien es responsabilidad social también, ¿no? Cultura de paz, etcétera, etcétera. Entonces, esas diferencias generacionales justamente nos permiten ubicar que las condiciones sociales eran distintas y definitivamente afectan la visión que cada individuo tiene del mundo, la percepción, la interacción entre nosotros. Justamente hablando de violencia, bueno, yo recuerdo mis tiempos, mi generación, sí denunciábamos, pero no tanto como ahora. Uh-huh. Justamente, por ejemplo, les comparto, recuerdo en mi época de secundaria, un profesor tocó indebidamente a una compañera mientras estábamos haciendo un examen. Ahí, o sea, prácticamente enfrente de todos, pero nadie se dio cuenta porque todo el mundo estábamos súper concentrados en el examen. Entonces la chica pues lo denunció, nosotros como grupo la apoyamos, fuimos con nuestra tutora, fuimos con las coordinaciones, con dirección, y lo único que se hizo fue que lo regañaron. Uh-huh. A mí eso se me hizo incorrecto porque nos forzaron a seguir con este profesor en clase. Obviamente el profesor cambió su actitud porque la tutora era muy atenta con nosotros, cada que podía iba, prácticamente amenazó al profesor de que pobre de él si se le ocurría hacer otra cosa como esa, pero aún así era muy incómodo y sobre todo para la compañera. Y esto terminó en que la compañera se tuvo que cambiar de escuela. Entonces, fíjense, o sea, cosas que, bueno, cada generación nos toca vivirlas diferente. Esperemos que ahora en estas generaciones, pues, las cosas sean distintas y ustedes tengan la posibilidad de vivir, pues, un ambiente más saludable, ¿no? Igual manera, bueno, no es lo mismo, no era el mundo igual en los 60, en los 80 y ahora en el 2022, ¿no? Justamente nuestro contexto histórico, el tema de la pandemia, nos estamos viviendo un momento histórico. Vamos a ver las consecuencias de todo esto en unos años, cómo se formaron las generaciones, las infancias de ahora, cómo es que los niños vivieron su proceso de desarrollo en la etapa de primaria, preescolar, la adolescencia, ustedes en la universidad. Ya iremos viendo cómo nos impacta todo esto en las tres esferas del desarrollo. Tan solo, por ejemplo, en términos psicológicos, ya saben, la pandemia nos ha afectado un montón. Y bueno, hace poquito estaba leyendo un artículo de las secuelas del COVID, que entre ellas por ahí se habla de algunos casos que está dejando secuelas psicológicas, como lo es predisposición a la depresión, confusión, olvidos, así, alteraciones de la memoria, cosas que alteran el desarrollo cognitivo. Y bueno, ya iremos viendo las consecuencias de todo esto. Alteración del sueño también, ¿no, maestra? Sí. Yo ahorita creo que eso es de lo que más he sufrido en mis periodos de sueño. Sí, es muy cierto. Y creo que cuando empezó la pandemia todavía nos pegó así de golpe, ¿no? Porque los horarios ya eran como muy distintos y había gente que sí, le daba mucho insomnio porque, bueno, les comparto yo también, yo andaba muy activa todos los días, nos mandan a casa, entonces yo tenía mucha energía y justamente me daba insomnio, entonces en la noche pues ya mejor me ponía a leer o me ponía a avanzarle como al trabajo porque no gastaba mis mismas energías que antes. Así es. Muy bien. Bueno, entonces estas esferas están ligadas a todos los sucesos que se presentan en la vida cotidiana de los seres humanos a lo largo de su vida. Y bueno, es importante que analicemos nuestro contexto histórico, cómo está la situación económica. Ya vamos a ir abordando justamente la Agenda 2030, que creo que nos plantea un panorama, al menos para esta década.
de cómo está nuestro contexto social y qué cosas es importante pues ir dándoles lugar para mejorar. Ay, perdonen si me agito un poquito, pero justamente la semana pasada me dieron de alta del COVID y creo que sí deja secuelas de repente, como que sí me agito un poquito. No se preocupe, maestra. Gracias. Bueno, ahora, la psicología evolutiva es principalmente la especialidad de la psicología que estudia la ontogenia o desarrollo del hombre. Por un lado está la ontogenia y por el otro la filogenia. La ontogenia se ocupa principalmente de estudiar al individuo en desarrollo, así, de manera individual. Y la filogenia se ocupa de estudiar a la especie en desarrollo, como esas características generales de una especie. Justo aquí la definición. Ontogenia, desarrollo del ser viviente como individuo desde su nacimiento hasta su estado adulto. Y eso en términos biológicos. En términos de comportamiento, se refiere a este estudio que bueno, se ocupa de ver el transcurso del proceso de individualización de un ser humano. Esto es muy interesante porque el comportamiento humano sí tiene un nivel de generalidad, o sea, si hablamos del comportamiento de las masas, pues tenemos comportamientos en donde coincidimos. Pero es bien interesante porque cada individuo es bien singular y tiene características particulares. Entonces, justo la ontogenia trata de evaluar cómo es que este individuo, en términos biológicos también, puede tener diferencias. Lo vemos ahora con el tema de las vacunas y el COVID. Sí hay una generalidad de sintomatología, pero cada organismo reacciona distinto también. O sea, puede tener ahí unas ligeras variantes. Justo la ontogenia, bueno, se ocupa de ver estas diferencias. Y del comportamiento, pues se refiere a cómo el tema de la personalidad, cada quien tenemos una personalidad determinada, tenemos rasgos que nos hacen diferente del otro, de nuestros compañeros, de otras personas. Ese proceso de individualización, cómo me convierto en individuo, cuál es mi personalidad, mis rasgos, mi forma de ser, mi forma de actuar. Eso es muy propio, es propio pues de cada uno de nosotros. Y la filogenia, como decíamos, se ocupa de estudiar la historia evolutiva de la especie humana como grupo biológico. Bien, perdón, antes de pasar al siguiente punto, ya está por cortarse la sesión. ¿Alguien tiene algún comentario que agregar o pregunta? Creo que no, No, maestra. maestra. Todo bien. Ok. Bueno, entonces voy a reiniciar la sesión y ya retomamos desde este punto. Sí, maestra, de acuerdo. De acuerdo, maestra. De acuerdo. Gracias.